Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Monitor de Negocios. Un servidor, Efraín Flores, les saluda con el gusto de siempre para platicar de los mercados, de temas, entrevistas con empresarios, en fin. Vamos para comenzar a ver cómo cerraron los mercados el día de hoy. El repunte continúa siendo el signo en los mercados bursátiles de Europa y Estados Unidos. La información de que se mantendrá el programa de estímulos económicos de la Reserva Federal de Estados Unidos desató el optimismo entre los operadores. En México el repunte no fue tan evidente. El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores apenas ganó el 0.01% para quedar en las 40.245 unidades. En Nueva York, los indicadores del Dow Jones y Standard & Poor's lograron nuevos máximos históricos. El Dow Jones cerró el día con un avance de 0.50% para cerrar en 15.548 enteros. Las operaciones en el indicador Standard & Poor's ganaron 0.50% para quedar en 1.689 puntos. Y las acciones tecnológicas de Nasdaq al final del día apenas ganaron 0.04% y concluyeron en 3.611 puntos. En Europa, el FTSE de Londres tuvo al final de la jornada un repunte de 0.95% y se ubicó en 6.634 puntos. En los mercados de energía, el petróleo West Texas Intermediate avanzó 0.17% y llegó hasta $108 por barril, su máxima cotización de los últimos 16 meses, y la mezcla mexicana de petróleo ganó 0.57 centavos de dólar y cerró en $102.65 por barril. Y el oro en Nueva York tuvo un retroceso de 0.09% para quedar en $1.284. En cuanto a las divisas en México, el dólar a la venta cerró en 12.78 pesos y el euro en 16.64 pesos. Rápidamente recuperan los mercados nada más con las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Ben Bernanke, que revira e indicó que el cronograma propuesto por la Reserva Federal es para reducir el estímulo monetario, ¿verdad? Lo que ya todos sabemos, pero aseguró no está cerrada la opción y depende de la evolución económica. El estímulo monetario es el conjunto de herramientas e instrumentos que utiliza el gobierno estadounidense para estimular la reactivación económica en ese país. El argumento del documento de Bernanke habla de una recuperación gradual, nada más gradual, en algunos sectores como el mercado laboral o el residencial, aunque todavía a un ritmo moderado, lo cual sugiere que los estímulos ahora sí deben mantenerse por lo menos los próximos meses. Tuvo que decirlo esto porque precisamente por andar diciendo que se iban a recortar los estímulos, por eso tronaron todos los mercados y no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial. Inclusive acuérdense que se fue para abajo la Bolsa Mexicana de Valores en semanas pasadas. Ahora considera que la economía de Estados Unidos continúa siendo vulnerable y existe el riesgo de que una disputa en el Congreso sobre el límite del endeudamiento para dañar la reactivación económica, pues pudiera reavivar una tendencia negativa. Total, lo que está diciendo Bernanke es, no, más que nada lo que está ocurriendo es que vamos por muy buen camino, se están creando empleos, se está generando mayor crecimiento en la producción, en la demanda, en los créditos, pero mejor vámonos con los estímulos para que no se nos enojen los inversionistas y siga tranquilo el mercado estadounidense, así como allá afuera los del resto del mundo. Tenemos también preparada para ustedes una entrevista que realizamos a un entrevistado que seguramente va a ser de interés para ustedes. ¿Se ha preguntado usted cómo innovar? Parece que la innovación es algo muy difícil, seamos sector público, sector privado, organizaciones de cualquier índole. Qué complicado es innovar. Necesitamos científicos, prácticamente hasta astronautas para poder innovar, lo cual es un malentendido que todos tenemos muchas veces, probablemente por falta de información. Alonso Yáñez, socio director de Deloitte Consulting, que está con nosotros un poquito para romper con ese mito que tenemos de la innovación. Alonso, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Por ahí va la cosa, ¿no? A veces nos esforzamos más de la cuenta para poder entender lo que es la innovación. Es correcto, Efraín. Nosotros tenemos ya varios años haciendo estudios y análisis al respecto. Y nos hemos encontrado que a lo largo de este tiempo hay grandes esfuerzos por hacer innovación,
pero te podría decir que de acuerdo a nuestros estudios, menos del 3% de las ideas que se dan en estos ámbitos de innovación llegan a un resultado, y la mayoría de los esfuerzos no cubre las expectativas de los mismos que los desarrollan. Pero por otro lado, nosotros en Deloitte hemos desarrollado pues una serie de técnicas basadas en experiencia y después de analizar este fenómeno durante muchos años, y te podría decir que hay algunas claves que pueden ser interesantes para tu audiencia y para la gente que está a punto de iniciar un esfuerzo de este tipo. Danos algunos ejemplos, por favor, las 5 principales. Por ejemplo, te voy a decir las tres Bueno, las 3. Las 3 más comunes. En primer lugar, si tú quieres hacer un esfuerzo de innovación, tienes que desarrollar un proceso que sea práctico y sencillo, que aplique a toda tu organización. No únicamente a esos sabios o a los notables, sino que haga que todas las personas que trabajan contigo en tu empresa o en la entidad pública donde trabajas estén con esa mentalidad de generar y producir ideas con un sentido pragmático, un proceso. En un segundo lugar, yo diría que es muy importante que se desarrolle dentro de las organizaciones un clima propicio para generar ideas y que no se castigue a las ideas que fracasan. Porque si tú consideras que un 3% de las ideas al final del día se traducen en un beneficio concreto, es como un embudo, es normal. Ahora, vas a necesitar una fábrica de ideas que eficientemente las produzca, y hay muchas que no van a funcionar. No debes de castigar o de hacer sentir mal a aquel empleado que se atreva a levantar la mano y a dar una buena idea. Ya estamos muy lejos de aquellos tiempos donde los grandes inventores eran personas en lo individual. En realidad, el día de hoy, las grandes ideas, Efrén, se dan a través de la colaboración entre personas, entre empresas, entre gobiernos. Y los gobiernos más eficientes en el mundo son aquellos que abren sus fronteras organizacionales, colaboran con otras empresas o otros gobiernos y desarrollan mecanismos y métodos de trabajo que por sí solos no podrían hacer. Las cadenas de producción, lo que eran los círculos de mejora abiertos a un ámbito organizacional o empresarial, son, yo diría, la clave fundamental de la innovación que estamos viendo. Estás diciendo un punto muy importante ahí, analizando y discutiendo. Gobierno con el resto de las actividades productivas. Antes como que decíamos, ¿no? Gobierno, ayúdanos y administra, pero no te metas en la parte productiva. Hoy el gobierno se tiene que meter en la parte productiva y tiene que ser también innovador. Efectivamente. Y empezamos a, nos guste o no, a tener que colaborar entre todos. Efectivamente. Y hay una razón muy simple. Los retos que vivimos en la sociedad, Efrén, tanto las empresas como los gobiernos, no se pueden resolver con un solo actor. Se tienen que resolver con la colaboración. Los jóvenes, por ejemplo, entienden muy bien esta dinámica, en este trabajo de interacción diaria y cotidiana en redes sociales. Es una pequeña parte. Imagínate una red de redes donde hay organizaciones públicas y privadas persiguiendo un fin común. Sí, sí. Esto ya lo entiendes cuando estás acostumbrado a manejar redes sociales, cuando estás acostumbrado a manejar micrositios sociales, ¿no? Como Twitter, por ejemplo, ¿no? Y es parte de tu naturaleza porque creciste, naciste en eso. Pero cuando tienes 50 y tantos o 60 y tantos años, caramba, ¿cómo te cuesta? Y ese señor de 60 y tantos años es el presidente del consejo de la empresa. Entonces le cuesta mucho poderse adaptar a esos nuevos procesos de redes y macro redes que envuelven a otro tipo de redes más pequeñas, ¿no? ¿Cómo les aconsejarías tú que tomaran esto con calma para adaptarse a algo que no es tan fácil para ellos? Yo diría que, en un primer lugar, tenemos que generar estos ambientes propicios para innovar. Hay que cultivar la innovación. No se da por decreto. Se tiene que dar a través de generar los incentivos, en un primer lugar dentro de tu organización o dentro de la entidad donde laboras. En segundo lugar, es muy importante replicar. No hay que inventar la rueda. Alguien en alguna parte del mundo ya lo está haciendo. Y entonces, en ese sentido, Efrén, yo te diría que
Alguna vez leí que robar una idea es un plagio, pero robar de manera consistente ideas es investigación y desarrollo. Alguien ya lo hizo. ¿Sí? Entonces es importante eso. Y en un tercer lugar, y muy importante en ese contexto, hay que entender que es necesario abrir la puerta y la ventana de tu organización, porque hay otras organizaciones que están buscando lo mismo. Y en esas interacciones es donde se reduce el tiempo, se reducen los costos y se logran resultados muy interesantes y se maximiza a final de cuentas lo que es el resultado final que se busca a través de innovar. Como ve usted, el tema de innovación no va a ser la primera ni la última vez que lo vamos a analizar ni discutir con ustedes, pero es complicado porque precisamente dentro de la simplicidad con la que se debe de manejar la innovación, a veces lo queremos sofisticar demasiado y ahí nos perdemos entonces en un complejo ambaje, en un tejido terrible que ni siquiera nosotros terminamos por resolver. Váyanse por el camino más sencillo, más simple, comiencen, por supuesto busquen asesoría adecuada e involucren a toda la comunidad, a toda su comunidad empresarial, o sea, a todos sus empleados, desde el más pequeño hasta el más importante, hasta la cabeza, a todos involúcrenlos ustedes para que sean parte del proceso de innovación. Van a ver que no se van a arrepentir por entrarle, como dice Alonso, a esta característica tan importante de lo que significa innovar, esté usted en el sector público o en el sector privado. Muchas gracias, Alonso Yáñez. Al contrario. Socio, consultor, sector privado, sector público de Deloitte Consulting, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a tu audiencia también. Es todo aquí en Monitor de Negocios. Gracias a ustedes, gracias al equipo que hace posible este su programa. Hasta mañana, 7:45 en punto de la noche. Muy buenas noches.